Muy buenos días, República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de Espejo 360. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por convertirnos en el mejor programa de panel los domingos a esta hora de la mañana. Los buenos días, doctor César Espinosa. ¿Cómo se siente? Bien, doctor. Muy bien. Esta semana tenemos un plato fuerte, ¿verdad? Correcto. Hay un escarceo ahí con el paquete de reformas que plantea el presidente Luis Abinader. Bueno, y tendremos también una interesante entrevista con el señor Arismendi Díaz Santana, que es un experto en seguridad social. Prometemos un plato fuerte. Vámonos de inmediato a la semana 360. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. En Santo Domingo Este, la farmacia Patrizo, la principal cadena de farmacias de este municipio, inauguró su cuarta sucursal en la Plaza Trinitaria de la ciudad Juan Bosch, donde abrió sus puertas el pasado lunes 28 de marzo. La farmacia Patrizo, con 12 años de fundada, tiene su sede principal en la avenida Venezuela, casi esquina Costa Rica, y su presidente Zoilo Batista afirma que llegan a Ciudad Juan Bosch para brindar un servicio de calidad y precios competitivos a las más de 30,000 personas que viven en esta zona de la ciudad. Farmacia Patrizo, una opción saludable cerca de tu comunidad. El director general de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, Juan Rosa, informó que según los registros que existen en la institución, 15.018 personas no han reclamado sus pensiones desde el año 2011 a la fecha. El funcionario explicó que en el portal de la página web de la Dirección de Pensiones están publicadas las mismas para que los ciudadanos puedan verificar si sus nombres se encuentran en esa lista de beneficiarios los que alguna vez han gestionado su pensión. Un hombre de 85 años de edad ganó 149.6 millones de pesos al jugar los 6 números que resultaron ganadores de la loto en 10 jugadas diferentes para el mismo sorteo, al combinar los mismos números con distintas jugadas del Loto Más. El ganador es Hermógenes de la Cruz Martínez, quien se presentó el jueves a las instalaciones de Leisa con los 3 tickets en los que constaban las 10 jugadas realizadas. A pesar de perder cerca de 59.000 turistas durante marzo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el sector turismo de la República Dominicana se ha recuperado en su totalidad, aseguró el ministro David Collado. Agregó que el turismo está fuerte, sólido y maduro. La República Dominicana tiene 2.2 millones de vehículos más que los que se contaban hace 10 años, concentrado en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y La Vega, más de la mitad del parque vehicular, al tomar en cuenta el domicilio fiscal de los contribuyentes. Y en el ámbito internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el jueves una resolución que suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a raíz de las acusaciones de horrendas violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados rusos en Ucrania, lo que autoridades estadounidenses y ucranianas han considerado equivalentes a crímenes de guerra. El Banco Mundial rebajó la proyección de crecimiento económico para Latinoamérica y el Caribe del 2.6% al 2.3% para este año ante la incertidumbre por el coronavirus, la alta inflación y la guerra en Ucrania. En su informe semianual para la región, la institución con sede en Washington también redujo la perspectiva de crecimiento para el 2023, que pasó de 2.7% a 2.2%, y situó la de 2024 en 2.4%. El fundador de Tesla, Elon Musk, adquirió un 9.2% de las acciones de la plataforma Twitter, que se llegó a disparar más de un 25% en la bolsa de Nueva York en las operaciones electrónicas anteriores a la apertura, de acuerdo con un documento entregado por el empresario a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. El presidente Luis Abinader
ha estado impulsando desde hace unos meses un proceso de reforma que incluye 13 reformas estructurales, doctor, y incluye también una reforma a la Constitución de la República. En principio los dirigentes de los partidos políticos fueron a las principales convocatorias que se hizo a través del Consejo Económico y Social, pero al pasar de los días, cuando se fueron poniendo los temas sobre la mesa, pues ha habido dificultades. Incluso se dijo esta semana que la mesa para asuntos electorales, para asuntos migratorios, y donde se está discutiendo la reforma constitucional, pues esa mesa como que han estado fallando. Parece que en la medida en que avance el tiempo y nos acercamos a la definición de procesos internos de los partidos políticos y la agenda de los partidos avanza, como que se dificulta esa reforma. Me parece que eso va a tener problemas en un futuro no muy lejano. Mire, esos choques políticos que hay entre diríamos, los opuestos, los que se oponen al gobierno, revelan la carencia de discurso de parte de ciertos sectores que sabiendo, y a sabiendas, para la redundancia, de que este país necesita actualizar sus regímenes, ¿verdad? Jurídicos, actualizar las cosas, modernizarse, no lo quieren hacer, no les interesa. Lo que hacen es que juegan al tiempo para tratar de sacar beneficio político de ahí. Y es probable que haya un resultado muy diferente al que ellos esperan, porque la gente se va dando cuenta. Por ejemplo, yo sé que lo de la Constitución es un poquito más difícil, pero hay ciertas leyes que deben ser actualizadas, que no requieren tanta ¿verdad? Tanta exactitud. Además, demuestra también que a muchos sectores no les interesa, diríamos, el darse cuenta de que las reglas claras, mientras más claras las reglas, mejor es el juego. Entonces, en ese sentido, también observo, pues hay muchas lecturas ahí, de que hay como un choque entre grupos de poder fáctico y el poder político. Observe usted que los que están en voz cantante son esos grupos que tienen poder, pero que no son sujetos de elección en una urna. Usted sabe a qué me refiero. Hay muchos organismos, hay muchas personalidades que son producto de la sociedad civil, como le llamamos, que no es solamente sociedad civil tal o cual o el otro, sino que son personas que tienen peso específico en la sociedad, pero que no dependen del control del voto. Yo creo que al final de cuentas, lejos de hacerle un bien al país, le van a hacer un daño, porque vamos a tener que seguir bregando con las mismas leyes anticuadas. Claro, a fin de cuentas, ellos son los líderes del país, son los que están llamados a sentarse, a discutir los problemas y solucionarlos, presentar por lo menos alternativas en cada área. Y yo pensé que realmente este proceso que se había iniciado podía dar resultados positivos, porque como usted decía, hay leyes que hay que actualizar. Por ejemplo, ahora mismo, la Junta Central Electoral que se quejó de que la mesa no avanzaba y que ellos tienen que presentar una modificación a la ley de partidos y a la ley electoral. Bueno, al no avanzar, ellos decidieron acogerse al mandato constitucional que tienen iniciativa de reforma en materia electoral, y presentaron a principios de semana dos proyectos de modificación, un proyecto de modificación a esas dos leyes, lo sometieron al Congreso. Como no se avanzaba, pues lo sometieron porque dicen que se necesitan tomar medidas para que en el 2024 las cosas salgan bien. Por eso yo siempre he afirmado que la Junta no puede estar esperando que los partidos le autoricen, entre comillas, a hacer cosas. Si la Constitución lo autorizó, la Constitución está por encima de cualquier otro criterio. Y el problema no se está dando en todas las mesas. Según lo que estuve escuchando, fueron unas o dos mesas. La mesa donde se discuten los asuntos migratorios, los asuntos electorales. Entonces, a lo que uno aspira es que tanto los líderes políticos de la oposición como los del gobierno, los que representan sectores de poder, como el empresariado, la propia sociedad civil, se pongan de acuerdo y que vean los problemas estructurales, las cosas que se pueden mejorar, siempre pensando en el interés de la colectividad, no pensando en los intereses particulares, porque a fin de cuentas eso es lo que pega a la sociedad, que la gente que dirige, la gente que tiene decisiones de poder o que controla instituciones de poder, pueda tomar medidas en favor de la colectividad. Una cosa hay que aclarar, y es que los intereses, pues ese poder fáctico que usted menciona, son muy diferentes a los del poder político. Sí, claro. Porque el poder político, su agenda debe ser la agenda nacional, pero los poderes fácticos no tienen una agenda nacional, tienen una agenda de clase, una agenda, ¿verdad?, sectorial, de sus intereses. Y ellos te ponen sus intereses a los intereses de la colectividad. Esto es un poquito duro plantearlo, pero es la realidad.
Entonces lo que tiene que haber ahí es un equilibrio. Ese choque de fuerza tiene que traer, ¿verdad? Como te dijo hace un rato, que se ponga de acuerdo, entonces y llegan a una solución, a una conclusión. Bueno, ojalá que sí. Y hay que hacerlo ahora, porque si se espera que avance un poco más el tiempo y entramos en pre-campaña electoral pura y dura, no se avanza. Se juega ahí que no hay tiempo ya. Sí. Entonces, quizá no la reforma constitucional, pero se necesitan reformas en varias áreas. Hay leyes que hay que revisar. Entonces, ojalá que los diferentes sectores políticos, económicos y sociales que participan en el Centro Económico y Social depongan los intereses particulares y que vayan con propuestas que permitan solucionar o por lo menos poner en vía de solución los principales problemas nacionales. Eso lanza un mensaje al elector también, que debe saber qué debe hacer con su voto, ¿verdad? Al momento de, no sé si eso es mucho pedir, ¿verdad? Así es. Ojalá, reitero, esas mesas puedan avanzar, que se avancen en esas reformas y que se puedan elaborar documentos que luego se presenten al Congreso para su conocimiento y aprobación, pero siempre pensando en el interés colectivo. Antes de irnos a la pausa, permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este, que tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75 y sucursal en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, en la Avenida Ecológica y ahora en la ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, 809-592-1100. Nos vamos a la pausa y al regreso una interesante conversación con el señor Arismendi Díaz Santana, economista, experto en seguridad social, expresidente del Consejo de la Seguridad Social. No se mueva, que regresamos en unos segundos. Nos acompaña el señor Arismendi Díaz Santana, economista, especialista en seguridad social y uno de los que diseñó la ley de seguridad social. Lo hemos invitado para conversar sobre seguridad social porque es un tema que está en el tapete. Hay muchas preocupaciones en relación a la ley 20 y pico de años después. Don Arismendi, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Buenos días. Bienvenidos este domingo, en la mañana. Así es, un domingo comenzando la Semana Santa, comenzando la Semana Mayor. ¿Esto no es Domingo de Ramos? Sí, Domingo de Ramos, doctor. Sí, comienza la Semana Mayor. Este hombre sabe de eso, porque él es social pistola todavía. Don Arismendi, han pasado 21 años después de que se puso en vigencia la Ley de Seguridad Social, la Ley 8701. Usted participó en el diseño de la ley y fue el primer presidente del Consejo de la Seguridad Social. ¿Qué ha fallado con esta ley que 21 años después todavía seguimos aspirando a que la ley funcione bien en las diferentes áreas? La de la salud, la de las pensiones y la de el régimen contributivo subsidiado que nunca entró en vigencia. Mira, las fallas son muy diversas. Vamos a hablar primero de la parte de salud. Sí. De salud. Mira, José, nosotros tenemos un sistema de salud, tú te vas a sorprender con lo que te voy a decir, heredado directamente de la dictadura de Trujillo. Sí. Cuando Trujillo estableció el sistema público de salud, lo estableció tan excluyente como todavía existe. Déjame decirte que en los hospitales que Trujillo inauguró se cobraba 10 pesos por consulta a la población independientemente de su nivel de ingreso. De modo que la privatización de la salud comenzó desde la era de Trujillo y se ha mantenido a lo largo de 14 periodos gubernamentales y 8 presidentes de la República. Mira, para serte franco, porque yo no soy de otra manera, yo no puedo distinguir prácticamente
entre ninguno de los gobiernos y de los presidentes que hemos tenido en materia de avance en el campo de la salud. Ya. Cuando nosotros comenzamos a diseñar el sistema dominicano de seguridad social, nos encontrábamos que la población en ese entonces, y todavía hoy, no quería ir a los hospitales públicos, no quería ir al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, prefería ir a las clínicas privadas, Sí. al extremo de que este es el único país, y yo conozco toda América Latina y asesoré a 8 gobiernos sobre este tema, en donde decir hospital es signo de pobreza y de baja calidad, y hablar de clínica es signo de buenos servicios y estatus social, cuando no necesariamente así, porque hay algunos hospitales públicos que funcionan bien y hay muchas clínicas privadas, pequeñas y hasta grandes, que no funcionan adecuadamente. Así es. Entonces, eso dio como resultado la necesidad de tomar en consideración, dándole participación al sector privado de la medicina, que ya estaba desarrollado en la República Dominicana, que ya tenía la mayoría de la población de su lado. Para sintetizarte, cuando nosotros estábamos diseñando la Ley de Seguridad Social, ya yo había hecho estudios para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el tema, y de cada 3 dominicanos que tenían algún seguro médico, porque no eran como ahora los seguros, eran seguritos médicos, Sí. de cada 3, 2 estaban afiliados a las igualas médicas y a los seguros de salud privados. Solo 1 al Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y dentro de ese 1, más de la mitad eran trabajadores que obligaban a los sindicatos y a las empresas a contratar paralelamente un seguro privado. De ahí surgió el problema de la doble cotización. Sí. Para que tú te formes una idea, y con eso concluyo, de la poca aceptación que ha tenido la salud pública en la República Dominicana desde la era de Trujillo hasta nuestros días. Imagínate tú un trabajador de bajos recursos en aquella época prefiriendo pagar 2 veces antes que ir al seguro social sobre el cual se supone que tenía derecho. Entonces, todo eso dio como resultado que heredáramos un sistema de explotación, vamos a decir, de mercantilización de la medicina que se ha mantenido hasta hoy. Lo que pretendió o pretendimos nosotros con el diseño del Sistema Dominicano de Seguridad Social era dejar atrás todo ese proceso, sustituir una iguala de enfermedad por un seguro de salud para que toda la población tuviese derecho, pero eso afecta muchísimos intereses creados, como tú sabes, y esos intereses creados se comenzaron a reorganizar y han estado bloqueando todas las reformas que plantea la Ley de Seguridad Social en materia de salud. Esa ley que ustedes diseñaron solucionaba el problema si no hubiesen intervenido esos intereses que usted señala. Claro, mira, por ejemplo, la ley, en primer lugar, la ley planteaba que antes, y es bueno que lo sepan los jóvenes que están viendo este programa, en aquel entonces a lo que afiliaban era simplemente al trabajador. Sí. Y no a todos los trabajadores, a los trabajadores de más bajos ingresos, ni siquiera a la mujer, ni siquiera a los hijos. Entonces nosotros establecimos un sistema familiar, por eso se llama Seguro Familiar de Salud, Claro. porque todos tus dependientes entran automáticamente con solo la contribución que tú haces. Okay. Número 1. Número 2, establecimos el sistema de atención primaria. Que no ha funcionado. Que no ha funcionado, precisamente. ¿Y qué es lo que es atención primaria? Un sistema que vela porque tú te mantengas en salud. Prevención. Lo que nosotros tenemos ahora es un negocio sobre la base de que tú te enfermes. Mientras más enferma está la población, más negocios reciben todos esos médicos, todas esas clínicas, todos esos laboratorios, etcétera, que existen en la República Dominicana, que son los que se resisten a aplicar la atención primaria. Fíjate que el Colegio Médico ha dicho, no, pero la atención primaria no es problema, que la apliquen al subsidiado. ¿Por qué al subsidiado? Porque la medicina privada no llega al subsidiado. El subsidiado es atendido en los hospitales públicos. Pero dicen, no puede ser en el contributivo.
¿Y por qué no en el contributivo? Porque en el contributivo es lo que asisten a la clínica y a los centros privados de salud. Y que te va a eliminar las diferencias que paga el paciente cuando va al médico. Exactamente. Entonces, otra ventaja que tendría lo que nosotros establecimos es que en la atención primaria usted no tiene que dar ningún copago de nada, en absoluto, porque eso está incluido en el pago, en el descuento que se le hace, en el pago que tú haces. Yo te voy a poner un ejemplo, José. Yo tengo más o menos 17 años con un seguro que incluye atención primaria y yo nunca he gastado un solo centavo, lo que tiene que ver con los análisis de laboratorio de ese nivel, con las consultas de ese nivel, con los rayos X de ese nivel, ni con los medicamentos que necesito para mantener controlada la presión arterial mía. Entonces, eso era lo que nosotros queríamos para toda la población, para todos los dominicanos. Pero en la medida en que eso se aplica, entonces hay grupos que tienen que reordenar su práctica médica y que tienen que adaptarse a un nuevo sistema, y a eso es que se resisten. Por eso es que tú ves que en este momento que se está hablando de modificar la ley de seguridad social, hay grupos por ahí que están hablando supuestamente de una seguridad digna y lo que quieren es volver al seguro social dominicano, a un esquema de eso. Un sistema centralizado, altamente politizado, clientelista, corrupto e ineficiente. Y lo que yo estoy diciendo, que no se me malinterprete, no quiere decir que el sector privado sea una maravilla, ni mucho menos. Lo que necesitamos nosotros es mezclar las dos cosas, porque así como el sector privado está animado por el lucro y abusa de la población, así hay políticos del otro lado y gremios profesionales y sindicatos que también hacen uso del tráfico de influencia, además de la corrupción y el clientelismo, para hacerle daño a la población. De modo que no podemos fácilmente coger uno u otro, sino que tenemos que mezclarlo para tratar de avanzar sobre esa base. Doctor, yo quiero hacer una pregunta, pero quiero ponerle en contexto previamente. Yo estaba leyendo una crítica que se hacía al sistema de seguridad social, que hablaba de que mantenía un aparato burocrático corrupto, supernumerario y corrupto, que dependía, se alimentaba de esos fondos que producen la gente que se levanta a las 4 de la mañana a labrar el lomo. También hablaba de inversiones erróneas y hablaba de una serie de intereses entrecruzados, como usted acaba de decir, que impiden, bloquean cualquier tipo de reforma que tienda, ¿verdad?, a mejorar la calidad de los dueños de ese dinero, en cierto modo, que es el trabajador. Entonces, pero esa crítica cualquiera piensa que viene de un enemigo de la seguridad social moderna. La leí de la memoria de un señor llamado José Piñera, que es el padre en Chile de la seguridad social. Y lo paradójico, como usted mencionó la dictadura de Trujillo, lo paradójico es que ese sistema nació en la dictadura de Pinochet. Así mismo. Oiga, es una cosa increíble. Entonces eso supuestamente funcionó perfectamente. No tengo esa información, pero los que estaban en eso me dicen, mira, sí, eso funcionó, pero eso se fue desnaturalizando por los intereses particulares. Lo que yo quiero preguntar es, y yo he leído algunos trabajos suyos sobre críticas que usted ha hecho, crítica constructiva, le ha hecho al sistema. ¿Usted cree, doctor, que en las condiciones actuales ese sistema está funcionando? O sea, y mi contexto también es, ¿qué usted cree, brevemente, qué puede hacerse para que por lo menos mejorarlo, que llegue a no solamente en lo de pensiones en sí, sino también la salud, porque hay que estar vivo para poder disfrutar de la pensión? Así mismo, mira, vamos a concentrarnos ahora en la parte de pensiones, porque tu pregunta correcto, es muy compleja, sí, sí. Exacto, sí, claro, muy claro, diversa. claro. En la parte de pensiones, el sistema chileno tuvo un gran acierto en el sentido de que la mejor opción que puede tener un país para asegurar el retiro de la población es mediante el ahorro. Pero el ahorro, digamos, obligatorio, porque tú sabes que si el ahorro es voluntario, la gente no lo hace. Claro. El ahorro, y ese ahorro se multiplica a través de la inversión progresiva. Exacto. Mira, te puedo decir ahora en este momento que de los fondos que tiene la Seguridad Social Dominicana en materia de pensiones, oye bien, más de la mitad
de lo que está en tu fondo de pensiones lo ha producido las utilidades y la rentabilidad del sistema. Dicho de otra manera, para que los amigos nos entiendan, si tú tienes 100 pesos ahí, alrededor de 44, 45 es lo que tú y tu patrón lo han aportado, y los otros 56 son lo que se le ha sacado de beneficio al sistema. Exactamente, sí, sí. Entonces, esa es la parte positiva de la capitalización de la pensión. Ahora bien, el sistema chileno cometió un error producto de la dictadura, y es que no contempló la solidaridad social. Nosotros aquí en República Dominicana, yo que conocí el sistema y que lo fui a ver cuando estábamos trabajando para los senadores y diputados del Congreso, vi que esa era una debilidad, y aquí se estableció un fondo de solidaridad social. ¿Para qué? Para que con ese fondo, por ejemplo, si un trabajador no llegaba a acumular lo suficiente para la pensión mínima, vamos a suponer que la pensión mínima fueran 15,000 pesos y a él solo le da para 12,000. Entonces se toman los 3,000 correspondientes de ese fondo y se le completa. Exacto. Eso es solidaridad social. Claro que sí. Que ahora hay que ampliarla, pero eso es solidaridad social. En tercer lugar, hubo otro problema que tuvo el sistema de capitalización chileno, y es que fuera totalmente privado, totalmente privado. En el sentido, y nosotros, ¿cómo corregimos eso? Establecimos una administradora de fondos de pensiones del Estado, porque en las vistas públicas que nosotros hicimos y que yo dirigí en todo el país, había un sector de los asistentes, digamos así, que decía: yo no voy a poner mi dinero en el sector privado porque los bancos se lo pueden llevar y se lo pueden robar. Claro. Está bien. Claro. Entonces dijimos, bueno, si usted no lo quiere poner en el sector privado, el banco privado, y la ley no puede ser excluyente de nada ni de nadie, entonces obligatoriamente hay que crear, por lo menos dice la ley, una administradora de fondos de pensiones públicas, para que esa parte de la población se sienta cómoda poniendo su dinero ahí. Exacto. Pero habían otros que decían al contrario: el Estado es un mal administrador, el Estado quebró el Banco de los Trabajadores, bla, 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 bla. Yo no quiero que mi dinero lo manejen los políticos, yo prefiero el sector privado. Entonces, para eso están las AFP privadas. Y finalmente, bueno, para no irme más lejos, sin embargo, tengo que hacerte una pequeña corrección. En realidad, el sistema de pensiones de Chile no ha dado los resultados que prometió. Exacto. Y te voy a decir por qué. No ha dado los resultados que prometió, porque en este mundo moderno, ningún sistema, ni el de capitalización individual, ni el de reparto, puede garantizar pensiones dignas como se habla, por lo menos digamos que un 70% del salario final del trabajador, a menos que no tenga el valor y el liderazgo para elevar y elevando progresivamente la contribución y el tiempo de cotización. Te voy a decir por qué. Mira, por ejemplo, cuando el sistema de pensiones de España se creó en el 1919, solo el 30% de la población española llegaba a los 60 años. Hoy, el 90% de la población española llega a los 60 años. ¿Qué quiere decir eso? Que ha crecido enormemente la cantidad de años de vida a partir de cuando tú te pensionas. Claro que sí. Entonces eso tiene un costo mayor. Claro que sí. Hay que buscar más dinero. Sí, hay que buscar. O sea, eso por un lado. Sí. Pero por otro lado, en el sistema de reparto, resulta que cada vez hay menos trabajadores cotizando y más trabajadores pensionados. Entonces, si al principio tú tenías la contribución de 10 trabajadores para financiar un pensionado, la historia va demostrando, eso está científicamente demostrado por la demografía, llega un momento en que ya no son 10 contra 1, sino 8 contra 1, 6 contra 1, y ahora mismo en España y en Europa son como 3 contra 1. Llega un momento en que ese uno, esos 3, tienen una carga enorme financiando a un señor que cada vez es más lejos. Eso llegó a un extremo tal que un ministro japonés, el Japón es el país del mundo que tiene la más alta longevidad, Japón,
Un ministro llegó a decir que por qué esa gente no se moría. Porque si bien era una ventaja desde el punto de vista humano, era un serio problema desde el punto de vista financiero. Con esto lo que yo quiero señalar aquí, y ojalá que ese sea el mejor mensaje que reciba la gente de tu programa, es que nosotros no podemos dejarnos llevar de demagogia, ni de demagogia de los que hablan del sistema de reparto, ni de demagogia de los que hablan del sistema de capitalización individual, porque lo primero que hice fue criticar ese asunto. ¿Por qué? Porque ahora hay dos fenómenos que están poniendo en jaque a los sistemas tradicionales de pensiones. El primer fenómeno es la longevidad. La esperanza de vida va creciendo. Yo le voy a decir una cosa, cuando el Seguro Social Dominicano fue creado, en el 47, la esperanza de vida en la República Dominicana eran 50 años. 50 años, promedio, ¿no verdad? Hoy estamos hablando de 76, 77 años. Yo tengo mi suegra tiene 101 años. Y está feliz. Y si buscamos alrededor de ustedes se van a encontrar familiares, amigos muy cercanos, que ya llegan a los 90 años y algunos a lo mejor que pasan de ahí. Claro que Entonces, esa es una realidad que hay que tomar en cuenta. Claro. Número uno, ¿verdad? Y la segunda es que con la inteligencia artificial, la automatización y el desarrollo tecnológico en sentido general, cada vez se necesita menos gente para producir más. Exacto. Entonces, señores, excúsenme, pero ¿cómo es posible que aquí en República Dominicana todavía estemos hablando sin reconocer esas dos realidades? Lo lógico sería, y hago un llamamiento desde este programa, que quienes hablamos de sistemas de capitalización individual y quienes hablan de reparto, nos sentemos en una mesa a hacer números, porque no se trata aquí de ganar o perder, se trata de que el país dé un paso de avance. Nosotros no podemos embarcar. Mira, yo estoy haciendo una propuesta al gobierno dominicano, al Consejo Económico y Social, en el sentido de que para garantizar las pensiones de alrededor de un 70% de la población dominicana, a los jóvenes, los que están comenzando ahora, no los que ya están pasados meridianos, hay que irle aumentando la cotización de un 8 que hay en este momento a un 12, un 13%, gradualmente, no un día para otro, ¿verdad? Sí. Pero hay que decir eso con responsabilidad, pero ningún político quiere decir eso. No. Ahora mismo la DARF, que son las administradoras de fondos de pensiones, un consultor que ellos trajeron dice, aquí el que habla de aumentar la cotización, lo fusilan. Bueno, pues yo prefiero que me fusilen, pero hay que decir la verdad. Claro que sí. Eso es número uno. Y número dos, la otra verdad que hay que decirle a la gente, y estoy aprovechando este programa, es que ya la gente no se puede pensionar a los 60 años. Nosotros sí, los viejos, pero los hijos de nosotros. Claro. Mira, por ejemplo, la crítica que me hacían a mí con el sistema que se señaló. 30 años de cotización, 360 meses cotizando, pero eso es mucho. Y yo le digo, vamos a suponer que tu hijo comience a los 20 años a trabajar. A los 30 años tiene 50 años y tú crees que en este momento en la humanidad se puede pensionar a una persona así, pero no al país, a los 50 años. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo tengo 78 años, voy a cumplir 79 en mayo y mire, yo estoy trabajando todavía y produzco. Entonces no se puede seguir pensando que a los 60 años la gente va a pensionarse. En resumen, cuando usted escuche que nuestros políticos y que nuestros proponentes por ahí le estén diciendo estas dos cosas, que es necesario elevar la cotización, sea de reparto o sea de capitalización, y que es necesario que ese aporte sea por más tiempo, claro, en forma gradual, partiendo de los más jóvenes, etc. Respete a esa persona. Cuando le digan que no, que eso se puede resolver de alguna manera, tenga mucho cuidado. Don Arismendi, yo quisiera ir a la pausa, pero dejar en el ambiente la pregunta de qué podemos hacer. Pues ya usted ha planteado soluciones en el campo del retiro. Quizá pudiéramos reforzar un poco eso, pero también, ¿qué podemos hacer en este momento para garantizar la salud a la gente y reforzar un poco el retiro digno que ya usted ha planteado? ¿Cómo podemos lograrlo? Vamos a la pausa y regresamos con el señor Arismendi Díaz Santana.
Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este, que tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75 y sucursales en la Avenida España próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, en la Avenida Ecológica, y ahora abrió una nueva sucursal en la ciudad Juan Bosch, Farmacia Patricio. Bien, continuamos esta interesante conversación con el señor Arismendi Díaz Santana. Interesantísimo porque nos está presentando soluciones con respecto al retiro digno, que es una de las principales preocupaciones de la gente. Yo quisiera que usted, ahora, en este segundo segmento, nos puntualice brevemente qué hacer, además de eso que usted ha planteado, para que la gente a la hora del retiro diga, bueno, tengo una pensión que me garantice el retiro, y que entremos entonces en la parte de la salud, cómo modificar la ley o hacer que se cumpla la ley para que la gente también reciba atención médica digna en los hospitales y en las clínicas. Mira, gracias por esa oportunidad. Lo que me faltó señalar, por razones del corte, sí, de la parte de pensiones, es que aquí en República Dominicana tenemos un problema, y es las altas comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones. Sí, que hay que bajársela. Hay que bajarla y rápidamente, si queremos que haya paz social y si queremos que haya confianza de la población en el sistema de seguridad social. Mira, originalmente, cuando nosotros diseñamos el sistema, asumimos que iba a haber competencia entre las administradoras de fondos de pensiones y que, como natural, esa competencia se iba a traducir en ventaja para los trabajadores. Se pusieron de acuerdo. Pero se pusieron de acuerdo, no hay ninguna competencia, entonces resulta que es el trabajador el que va absolutamente forzado. Yo me he pasado todo el tiempo y me he ganado toda la malquerencia de ese sector porque vivo insistiendo en que es necesario bajar las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Te voy a poner un ejemplo. Andrés Manuel López Obrador en México logró una reforma que comenzó a operar a partir del 1 de enero de este año, en donde la comisión de las AFORES, allá se llaman AFORES, administradora de fondos de retiro, AFORES, sí, lo mismo que AFP aquí, esa comisión es de 0.54%, la mitad de un 1% anual, ¿no? ¿Verdad? Aquí es el doble, 1.10% anual. Eso quiere decir que si en México el empresariado y esas empresas aceptaron esa solución, era porque era bastante razonable y factible en ese sentido. Y si aquí la tenemos muy alta, es porque aquí no hay ni competencia, ni además interés gubernamental, sobre todo de los gobiernos pasados, que fueron los que modificaron la ley en ese sentido, para reducir esa comisión. La reducción de la comisión es necesaria, pero no es una condición suficiente para que el trabajador reciba una pensión mejor. Es necesario, como te dije ahorita, ir aumentando progresivamente los recursos. Por esa razón, para concluir este tema y dedicarle algún tiempecito a la salud, es contraproducente hablar de entregar un 30%, porque si vamos a tener bajas pensiones, aún con el 100%, imagínense lo que sería si a ese 100% se le quita un 30% para entregarlo, para que la gente haga lo que quiera en ese sentido. No, ese es un ahorro, pero un ahorro especial, porque no es el ahorro que tú tienes, que tú puedes en cualquier momento con tu libreta ya sacar del banco para hacer cualquier cosa. Este es un ahorro para el retiro. Por lo tanto, solo cuando tú cumplas condiciones específicas, 60 años, 65 años, lo que sea, vejez, invalidez, lo que sea, o viudez, tú puedes retirar esos recursos. Esos no están ahí para resolver los 15 de Florita, como decía la poesía de Carbonell. Eso en cuanto a la parte de pensiones. Pero hay que darle garantía a la gente de que va a tener un retiro digno, que quizás por eso que la gente presiona para que le den por lo menos un 30%, ¿verdad? Mira, hay un problema aquí que quiero referirme sobre ese tema. Aquí hay una deficiencia. Yo te puedo decir lo siguiente. Yo hice un estudio que voy a poner en circulación en estos días, un libro, en donde yo digo que de la Ley de Seguridad Social, de lo que nosotros
no solo lo que nosotros aspirábamos, lo que se plasmó y se aprobó en el Congreso Nacional, de eso que está ahí, ni siquiera la mitad se ha ejecutado. Ese es el problema. Ese es el problema. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los planteamientos que hace la ley es que a los trabajadores que cotizaban al Seguro Social había que reconocerle esos derechos adquiridos, cuantificarle esos derechos en un bono de reconocimiento y colocárselo en su cuenta personal individual. Eso no se ha hecho. No. Y cuando iban a eliminar el Seguro Social, yo propuse que se creara una comisión especial para que siguiera atendiendo los reclamos de esos trabajadores, aunque ya no existiera el Seguro Social, para que el Estado Dominicano recogiera eso. No se ha hecho tampoco. Ahora bien, la Ley de Seguridad Social plantea que los pensionados y jubilados tienen derecho a un seguro médico. Eso solo se ha hecho parcialmente y después de muchos regateos y solo para los empleados públicos. El trabajador privado que recibe una pensión se queda en el aire. Hay mucha gente que ya califica para una pensión y no quiere solicitarla porque teme que va a perder su seguro médico, y el seguro médico es muy importante, de los 60, 60, 70 años en adelante. Porque ni siquiera SENASA lo incluye si no tiene una pensión por encima de 15,000 pesos. Bueno, entonces, otra cosa que yo he planteado, que ha planteado la Fundación Seguridad Social para Todos, que yo dirijo, es lo siguiente. Cuando yo hice el estudio hace como 6 meses atrás, a mediados del año pasado, habían 854,000 dominicanos afiliados al sistema de pensiones, oye bien, afiliados al sistema de pensiones, con más de 50 años de edad y que tienen ya años que no cotizan. Porque se fueron del país, porque fueron desempleados, porque están trabajando por cuenta propia, por las razones que sean. Entonces yo estoy planteando que la modificación de la ley incluya que a esas personas se le pueda devolver todo el dinero acumulado. Claro. Porque esa persona ya no va a acumular suficiente dinero para poder salir con una pensión. Entonces es mejor que se lo entreguen y que se le estimule a que con ese dinero, con ese ahorro, haga alguna actividad que le permita reproducir ese dinero y garantizarse él mismo un futuro más digno cuando llegue la edad de retiro, ¿no? Mira, en materia de salud, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Hace falta pantalones? Mucho. Te voy a poner unos cuantos ejemplos. Mira, el problema de la salud dominicana es que está totalmente privatizada. Y lamentablemente, y lo digo con toda responsabilidad, el Estado Dominicano, desde la era de Trujillo hasta todos los estados, sin excluir ninguno, han sido privatizadores de la salud. Te voy a poner un ejemplo. Este es el único país del mundo que yo conozca, del mundo, en donde un médico es contratado por 4 horas. En donde ese médico no va todos los días a trabajar, en donde el día que va a trabajar, trabaja en promedio 2 horas. ¿Tú crees que hay posibilidad de satisfacer a la población, de atenderla en el momento en que a una madre se le enferma un niño de gravedad y sale para un hospital y resulta que están en huelga, que el médico ya se fue o que no llegó o cosas por el estilo? No hay forma. Entonces, te voy a poner otro ejemplo. Lo primero que había que hacer aquí, pero no solo es, lo primero que había que hacer aquí es cero tolerancia contra el ausentismo laboral. Lo primero es que si están contratados por 4 horas, hay que cumplir las 4 horas. Eso es lo primero. Ahora, ¿tú crees que los gobiernos están en esa disposición? No. Lo segundo sería extender eso. No estamos extendiendo en la educación el horario para que los niños reciban una mejor educación, supuestamente. Pues así hay que hacer. Yo te puedo decir lo siguiente, porque yo soy economista, pero yo tengo 35 años metido en los hospitales, conociendo aquí y en otros países de América Latina. Van a ser las 11 de la mañana el momento que estamos grabando este programa. Y yo te aseguro a ti que tú vas a los principales hospitales públicos y ya la mayoría de los médicos especialistas o están recogiendo sus cosas o se han ido. Así es. Eso quiere decir que cuando se presenta un problema de salud, es un médico asistente, ayudante,
un practicante el que va a atender esa situación. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo vamos a reducir en este país la mortalidad materno-infantil mientras haya esa irresponsabilidad gubernamental y gremial y profesional? No hay posibilidad de eso. Entonces, fíjate lo siguiente, mientras ese médico viene y cumple, eso es lo que dicen, no estoy inventándome, eso es lo que dicen los estudios hechos por la propia salud pública. 2 horas en un día, va al sector privado y dura 8 o 10 horas trabajando. Mientras a un médico, dice la ley, que a los 50 años, 55 años se le libera de la guardia, vamos a decirlo así. Ese médico con 55 años, con 60 años, hasta con 70 años en el sector privado, tú lo ves todavía a las 7 de la noche trabajando en la clínica. ¿Por qué? Porque ahí va a ganar dinero. Sí. Mira, el gran problema, ya que no hay tiempo suficiente, el gran problema de salud es pagarle a los médicos un salario fijo, que tú lo decías al principio en una conversación aparte, un salario fijo. Y no solo eso, sino que aumentarle a todos por igual. Este gobierno y todos los demás gobiernos han hecho eso. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue Luis Abinader fue aumentarle un 30% a los médicos. Pero los médicos que cumplen y a los que no cumplen por igual. A los médicos que respetan a los pacientes y a los que no los respetan por igual. A los médicos que van y a los que no van. Entonces, mientras tú estés manejando con la misma medida al que cumple, al que no cumple, al que tiene desempeño, al que no tiene desempeño, al que es responsable, al que es irresponsable, lo que está es favoreciendo la mediocridad y la falta de calidad en los servicios. Entonces, mientras esa situación sea el panorama de los hospitales públicos, la medicina privada se irá engordándose en la República Dominicana e imponiendo las condiciones en el sistema dominicano de seguridad social. Don Arismendi, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos que haya venido a conversar con nosotros y a exponer sus ideas, su conocimiento a nuestros amables televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos conversado con el señor Arismendi Díaz Santana, economista y experto en seguridad social. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días. Sí. ¿Por qué?